¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos comenzando nuestros temas, como siempre, en la señal de 33.1 de la televisión digital, la señal de la Universidad Nacional de San Juan. Susana Roldán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía Sergio, en la sintonía del canal Sama, la televisión pública de San Juan, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. En un día climáticamente bastante movidito. Y complicado, sí, con suspensiones ya a esta hora, Susana. Exactamente, ya han confirmado el Ministerio de Educación que suspendió las actividades en las escuelas en el turno vespertino y nocturno, dado, bueno, las condiciones climáticas reinantes. Hay un viento que dicen que sonda, pero que si uno sale al exterior no puede determinar a ciencia cierta la temperatura que hay, ¿no? Y también la Universidad Nacional de San Juan suspendió las actividades en sus 5 facultades, en los 3 institutos preuniversitarios. Vamos a hacer una aclaración, con la recomendación a los padres que puedan de retirar a sus hijos de los colegios. Y aquellos que no puedan hacerlo, los chicos van a permanecer en los institutos hasta que sea el horario de salida o hasta que alguien los pueda retirar. Lo mismo en el resto de las escuelas que dependen del Ministerio de Educación de la provincia. Tienen que ir a retirar a sus chicos, aquellos que pueden, como decía Susana, y si no van a permanecer hasta la hora de salida, obviamente porque las ráfagas de viento están trayendo muchos problemas y sobre todo para cuidar la seguridad de todos, ¿no? Y algún pronóstico que estaba circulando por ahí, Sergio, decía que el pico del viento se espera justamente a partir de las 15, así es que hay que estar atentos. Sí, hoy acertó el pronóstico, ¿qué quiere que le diga? Hoy acertó, sí. Es verdad, hoy acertó. Bueno, hoy tenemos un tema que nos toca directamente y que seguramente toda la comunidad habrá estado viendo, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de redes sociales, dado que la Universidad Nacional de San Juan salió a formar una mesa de diálogo donde están presentes todos los sectores de la vida universitaria para posicionarse frente a esta crisis presupuestaria que afecta a todas las casas de estudio y en particular a la nuestra. Exactamente, muy importante porque, como decía Susana, los representantes de cada uno de los estamentos de toda nuestra comunidad han estado presentes en esa mesa de diálogo y bueno, obviamente hoy el tema será la situación por la que atraviesa nuestra universidad. ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Cuáles son las medidas de aquí para adelante? Yo creo, Sergio, que si tuviéramos que resumir en una sola idea lo que fue la conferencia de prensa del otro día, donde se anunció la creación de esta mesa de diálogo, yo creo que la síntesis más correcta sería decir trabajar todos en un mismo sentido, ¿no? Es la idea. Los sindicatos, tanto de parte de los docentes como de los no docentes, los estudiantes y también las entidades profesionales que nuclean a graduados de la Universidad Nacional de San Juan, que también se han hecho presentes y que también dicen nosotros vamos a caminar junto a la universidad para defender a la educación pública universitaria gratuita tal como la conocemos. Y en ese sentido hay una convocatoria para este jueves. Exactamente, la marcha para este jueves y un detalle, agregarle a lo que decía Susana también, que bueno, están nucleados docentes universitarios y también preuniversitarios. Exactamente, ¿no? están los 3 gremios que tienen presencia docente en la universidad. Totalmente, o incluido por supuesto los alumnos. Bueno, este es el tema que vamos a tener en esta tarde ventosa de la Vamos provincia. a contar entonces a quiénes vamos a tener como invitados y luego vamos a las placas. Por supuesto. Comenzamos por la dama, Rocío Sevilla, que es la vicepresidenta de la Federación Universitaria de la provincia de San Juan, que está con nosotros. Rocío, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido a representar a la Federación. Recordemos que Florencia Ficardi, la presidenta, está justamente en Buenos Aires por este mismo tema, ¿no? Sí, el tema de la crisis que afecta a las universidades nacionales. Bueno, el licenciado Emilio Furlan, casi le digo Raúl, ¿no? Tesorero de ADECOS. Bienvenido, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la Y invitación. también está un histórico del sindicalismo en San Juan, ¿no? Julio Roberto Rosas, de UDA, un gremio que también tiene presencia. Buenas tardes, Julio. Un gusto y buenas tardes de estar junto a ustedes. Gracias por venir a los 3. Bueno, si te parece, Sergio, y el señor director así lo dispone, vamos a pasar a las placas para contarles un poquito de qué hablamos
cuando hablamos de crisis presupuestaria en la Universidad Nacional de San Juan. Hay algunos aspectos importantes que vamos a darle a conocer a nuestra teleaudiencia para que sepa de qué se trata la situación por la que está atravesando la Universidad Nacional de San Juan, porque uno podría pensar, bueno, si hay un presupuesto que, como su nombre lo indica, uno lo conoce con anticipación O debería. y se gasta en función de ese presupuesto, no tendría por qué haber esta zozobra, ¿no? Pero resulta que sí hay. Pero en este caso esta sí pasan situación cosas, crítica. como dicen por ahí, ¿no? Y llegamos a esta situación. Exacto, así es que vamos a pedirle a nuestro director si pueden mandar las placas, por favor, para que vamos contando de qué se trata. Bueno, tema crisis presupuestaria en la Universidad Nacional de San Juan. Hablando justamente de presupuestos, el del año pasado, el del 2017, ascendió a 2.147 millones de pesos. Este año ascendió un poco a 2.700 millones de pesos el presupuesto de la Universidad Nacional de San Juan. Y cualquier desprevenido podría decir, bueno, pero hay un aumento. A ver, si el año pasado fueron 2.147 y este año fueron 2.700, eso implica un aumento, pero resulta que no. No implica tal aumento porque cuando veamos la placa siguiente vamos a entender qué pasó con los gastos de funcionamiento, que la partida destinada a gastos de funcionamiento en el año 2017 fue de 140 millones de pesos. Tal cual. Y en el año 2018 también 140 millones de pesos. Y todos sabemos que los gastos de funcionamiento de la Son vida los que han aumentado, claro. han aumentado las tarifas, han aumentado los servicios. Entonces, si el año pasado se le asignaron 140 millones de pesos a la Universidad Nacional de San Juan para funcionamiento y este año le volvemos a asignar el mismo monto, obviamente hay algo que no funciona. O sea, esa comparación entre los 2.147 del presupuesto global y los 2.700 de este año, ahí ya hay algo que está provocando un desfasaje, porque en este interín de un año al otro los salarios aumentaron. Los salarios tuvieron un aumento y entonces, ¿qué pasa con cómo hacemos para funcionar cuando todo aumentó y la plata que nos dan para funcionar es la misma? La luz, el teléfono aumentaron y entran también dentro de estos gastos de funcionamiento. Digo, le decimos por ahí a algún desprevenido que tal vez no tenga en cuenta también estos ítems. Vamos a pasar a la placa siguiente. Te comentaba, Sergio, que hace muy poquito, en junio, tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y él decía, bastante ofuscado, cuando le preguntábamos por el recorte a las universidades, él decía, no hubo recorte a las universidades. Y sí, si uno mira el 2.147, 2.700, nominalmente no hay recorte, pero la realidad indica que en realidad sí hubo un recorte. ¿Qué pasó con los salarios entre el 2017 y el 2018? Bueno, en el 2017 un 93,46% es lo que del presupuesto total tuvimos, era claro, lo que del se presupuesto destinaba total, a salarios. Y este año de un 94%. Si bien, bueno, volvemos otra vez a la parte nominal, ha habido un aumento de salarios, es lo que también sensiblemente se siente en el presupuesto final de este año, ¿no? Sí, en realidad esta placa lo que indica es que en el año 2017 se destinó el 93,46% del presupuesto global a salarios y este año se destinó el 94%, o sea, una porción mayor del presupuesto fue a parar a salarios. Entonces eso indudablemente le quita, porque el presupuesto no es elástico, ¿no? No. Es uno. Sí. Entonces, si yo saco de un lugar, le tengo que sacar a otro, ¿no? Vamos a la placa siguiente. ¿Qué hizo la Universidad Nacional de San Juan para hacer frente a esta situación? En diálogo con el secretario administrativo financiero, Pablo Padín, que hoy no ha podido acompañarnos, dado que está con problemas de salud, estas son algunas de las medidas que adoptó la autoridad universitaria para hacer frente a esto que estaba pasando. Hubo restricciones en ayudas, fue uno de los puntos o una de las medidas que se tomó. También se pagan menos horas extras y hay
también medidas en torno a los convenios con los proveedores, igual que, bueno, se ha racionalizado el gasto también, ¿no? En general. Vamos a explicar un poquito cada uno de estos puntos. ¿Qué quiere decir que hubo restricciones en ayudas? La Universidad Nacional de San Juan es una institución muy dinámica en la cual tanto docentes, investigadores, estudiantes, todo el tiempo están realizando viajes, misiones de investigación o de perfeccionamiento, y es usual que la universidad apoye financieramente este tipo de iniciativas, ¿no? Porque en definitiva son sus investigadores, sus docentes que se están perfeccionando. Bueno, eso es una de las cosas que se achicó. O sea, si hoy me lo decía Pablo Padín muy concretamente, si alguien viene a pedirme 10.000, le puedo dar 2.500, no le puedo dar 10.000. Entonces, la ayuda que se daba para este tipo de cosas se achicó. En cuanto a la cantidad de horas extras también, se redujeron considerablemente. Me comentaba que se organizó el trabajo de otra manera para poder reducir la cantidad de horas extras. En cuanto a los convenios con proveedores, me ponía un ejemplo muy concreto. Dice, tuvimos que renegociar, por ejemplo, con las empresas de telefonía celular. Tuvimos que utilizar una manera de hacer una especie de ingeniería de servicios que se estaban contratando para una determinada dependencia. Bueno, a ver si acá tenemos 5 teléfonos celulares, ¿podemos arreglarnos con uno? Bueno, también dependiendo mucho de la buena voluntad del universitario, ¿no? Que se prestó para esto, y se renegociaron muchos convenios con proveedores. Y en cuanto a la racionalización del gasto, como decía Padín, con el lápiz afinado a su máxima expresión, ¿no? Contando hasta los centavos para no gastar un peso de más. No sé si esa fue la última placa o queda una más. Sí. Vamos a explicar de qué se trata el Fondo Anticíclico. Bueno, todos deben haber escuchado en estos últimos días, que lo dijo el rector en la conferencia de prensa, que otra de las cosas por las cuales la Universidad Nacional de San Juan ha podido hacer frente a esta crisis que le afecta es que ha creado un fondo anticíclico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a explicar con un ejemplo muy concreto de la vida cotidiana. Supongamos, Sergio, que usted juega a la lotería. Bien. Y obtiene un premio. Y usted puede decidir qué hace con ese premio, ¿no es cierto? ¿Qué hago con ese fondo que gané que no estaba previsto que yo lo tuviera porque no forma parte de mi sueldo? No estaba en ningún ni lado. de nada de lo que yo Lo recibo. guardo. Yo lo puedo elegir, o lo guardo o lo gasto. Bueno, bien. La Universidad Nacional de San Juan en el año 2016 no es que ganó ningún premio, no ganó lotería ni nada, sino que reclamó a la Nación unas diferencias de partidas que eran del año 2016, llegaron en 2017. Y la decisión que se tomó desde la autoridad en ese momento fue crear con ese dinero un fondo anticíclico, porque ya se veía venir la crisis. Entonces, ese fondo anticíclico, ese colchoncito que está allí de reserva, es lo que está permitiendo hacer frente a los gastos de funcionamiento. Recordamos y ponemos en contexto el dato que en el 2017 muchas universidades en el resto del país tenían problemas para pagar luz, tenían problemas para pagar gas. De hecho, habían reestructurado su trabajo también en función de cuánto gastar de luz y cuánto gastar de gas. Era una situación que ya empezaba a visualizarse hace un año atrás, y por eso se decide crear los fondos anticíclicos. Y este año han sido más universidades. Sí. En las últimas semanas nos hemos enterado de muchas universidades que están teniendo problemas para funcionar, que no pueden hacer frente al pago de las boletas de servicios, y que están teniendo serios problemas para funcionar. Tal como dijo el rector Nassis en la conferencia de prensa, eso a nosotros todavía no nos pasa, pero hay un dato, y es que desde la Nación se están retrasando mucho las remesas que tienen que llegar todos los meses para gastos de funcionamiento. Si esto se sigue retrasando, en este momento son 5 meses de retraso. Sí. ¿Qué va a pasar? El fondo anticíclico se va a acabar. Se va a acabar en algún momento, sí. Y la universidad se va a quedar sin poder hacer frente a estos gastos de funcionamiento. Y depender, obviamente, de los traspasos de la Nación, de los fondos y demás, lo que atrasaría pago de sueldos en
a ver, en el mejor de los casos, interprétenme bien, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas importantes también que van a tener su retraso, ¿no? Bueno, este es el panorama. Con esto nos vamos a ir a la pausa y en el segundo bloque vamos a empezar a dialogar con nuestros entrevistados. Ya venimos. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación invita a inscribirse en la presentación de trabajos de tesis de grado y posgrado correspondiente a los premios Domingo Faustino Sarmiento, edición 2018. Los premios van de 45.000 a 80.000 pesos. La fecha de presentación de trabajos es del 13 al 17 de agosto. Bases y condiciones en la Dirección de Promoción Científica y Cooperación Internacional, en el núcleo 3 del 5º piso del Centro Cívico. Teléfono 430-6246. La Universidad Nacional de San Juan atraviesa una grave situación presupuestaria. Si los fondos para gastos operativos se siguen retrasando, no vamos a poder funcionar. Cada vez más estudiantes se quedan sin poder ir a la facultad. No les alcanza para el colectivo. O tienen que dejar de estudiar para salir a buscar trabajo. No hay paritarias para los docentes. Y los sueldos de los no docentes están afectados por la inflación. Por eso nos convocamos en una mesa de diálogo para trabajar juntos. El jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Es una manifestación conjunta para defender a la universidad pública y gratuita. Queremos que la comunidad sepa cuál es nuestra situación. Vamos a seguir dialogando. Los estudiantes, los docentes, los no docentes, los graduados y todas las organizaciones que quieran sumarse a nuestra lucha. Lo que está en riesgo es la educación pública tal como la conocemos. El jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Vamos a marchar porque defendemos la universidad pública y gratuita. Y porque todos somos la Universidad Nacional de San Juan. Octavo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado junto a la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria, 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Nacional de San Juan. Volvemos a nuestros temas aquí en Sama TV 33.1 de la televisión digital de la provincia de San Juan con la situación de la Universidad Nacional de San Juan y esta crisis que atraviesa, bueno, diferentes casas de estudios del país y obviamente nosotros lamentablemente no somos la excepción, ¿no? Así es, veíamos justamente en la pausa la invitación en las voces de todos los segmentos que integran la Universidad Nacional de San Juan para este jueves a las 10 de la mañana, concentrándonos allí en Mitre y Jujuy, donde está ubicado el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, en defensa de la universidad pública. Yo quería arrancar esta ronda de preguntas con el más veterano de este panel y que ha pasado unas cuantas batallas de estas, Julio Roberto Rosa. ¿Por qué siempre los ajustes son tan duros con la educación en la Argentina? Bueno, indudablemente, lo primero es la falta de sensibilidad que tiene este gobierno nacional. Es indudable que el darle la espalda a la universidad es darle la espalda a todo lo que tiene que ver con la investigación, con el desarrollo científico, con el desarrollo técnico. Es indudable que el tema salarial no es excluyente de esta situación, porque observando este modelo económico que es muy grave y que está castigando a todos los sectores y fundamentalmente a todos los trabajadores de distintas actividades, ofrecer un 15% en 4 cuotas es realmente de no creer lo que está sucediendo.
estimamos que nunca hemos estado en una situación tan complicada como esta, donde los docentes universitarios y los docentes de los colegios preuniversitarios solamente han tenido en lo que va 8 meses de este año una actualización del 5%. Esto es vergonzoso, no resiste el menor análisis y no acusan recibo de lo que está pasando en todo el país. Justamente el día lunes las federaciones y también la Unión Docente Argentino han entregado un petitorio ratificando este reclamo en Capital Federal porque preocupa muchísimo que no haya nadie quien quiera hacerse cargo de esta situación. Y ustedes lo han explicado muy bien. La Universidad de San Juan está funcionando con un atraso de 5 o 6 meses por la notable capacidad que tiene quienes están al frente de la universidad, de las distintas facultades, ante esta racionalización de gasto terrible que ha habido. Y lo más difícil debe ser para la universidad no poder ayudar en este momento a los alumnos. Entonces, esto no hace presumir que hay un abandono por parte del Gobierno Nacional de lo que es la educación pública, universitaria y gratuita. Y realmente preocupa que no haya una señal que en las próximas semanas podamos avisorar que tengan la sensibilidad de sentarse a discutir, hablar con sinceridad y no que la universidad pueda ir en un camino sin destino. Hablaba de esta historia del interés que tiene el Gobierno Nacional por la educación universitaria, bueno, que hoy también se está viendo con la educación en general, ¿no? Ya dándole a las provincias la responsabilidad de pagar ciertos y determinados fondos que antes eran nacionales. Bueno, hoy la universidad no escapa también a esa situación, ¿no? Y creo que esto que estás diciendo, habían 11 provincias que cobrábamos, quienes pertenecemos al Ministerio de Educación de cada provincia, el fondo compensador. Claro. La provincia de San Juan tuvo que absorber este gasto el año pasado y ha sido importante porque lo ha puesto como una cifra remunerativa no bonificable dentro de la estructura del salario. Pero ahora corre peligro el incentivo docente. Hay que tener en cuenta que el incentivo docente, que se puede cobrar en 2 cargos y hasta en 30 horas, representa casi, a pesar de que es no remunerativo y no bonificable, un 12% del salario de cada uno de los docentes. Y si ya también la Nación no quiere pagar el incentivo docente, no sabemos qué piensan hacer con el tema universitario. Porque nosotros, los docentes, tanto de primaria como secundaria y terciario, hemos sufrido la transferencia de servicios educativos, primero en 1978 la primaria, en 1992 la secundaria, y ustedes bien saben la secuela de riesgo que esto significa, porque se tiene que hacer las provincias cargo de todo lo que tiene que ver, no solamente el salario, sino la infraestructura edilicia, y fundamentalmente la educación es algo que todos los años hay que crear nuevas secciones, hay que crear nuevas escuelas, y con este nuevo paradigma de que estamos tratando en la provincia de terminar de aprobar la reglamentación de la Ley Provincial de Educación, la obligatoriedad de los jardines de 5, 4 y 3. Entonces, que no se atienda los reclamos coherentes y responsables que están haciendo las universidades nacionales de todo el país, realmente es una preocupación grandísima, porque en el caso de la educación inicial, especial, primaria y secundaria, bueno, hubo un destino que pudo ser la provincia, pero no sabemos a dónde, a qué espacio quieren llevar la educación universitaria, que para la Argentina siempre ha sido un detalle de orgullo, de la gratuidad, de una educación universitaria que realmente todos estamos dichosos quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos. Yo tuve la suerte de egresar como técnico químico en la Escuela Industrial
y como profesor en Física y Química en la Facultad de Filosofía, y nosotros ponemos en valor todo lo que significa la universidad en cada una de las provincias. Y en este momento el gobierno nacional realmente está dando la espalda y no le está interesando absolutamente nada de lo que puede estar sucediendo en cada lugar del país, cuando esto es realmente lo que aporta al crecimiento, al desarrollo, a la investigación. Si nosotros queremos aspirar a ser un país con un desarrollo científico y tecnológico, lo primero que tenemos que pensar es dotar de infraestructura a la universidad y de salarios dignos a sus docentes. Seguro. Emilio, en una parte muy sensible estás de ADICUS, ¿ok? No debe ser fácil ser tesorero en ningún lado, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la lectura que haces de todo esto? Digo, teniendo en cuenta también que, bueno, deben acudir, calculo, en ayuda también muchos docentes al gremio, más allá de la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Sí, bueno, es como decís vos, en realidad el gremio hoy ADICUS tiene que hacer frente a una demanda creciente de ayudas económicas. Han crecido notablemente los pedidos de préstamos, que no son ayudas que nosotros después logramos cobrar en cuotas, digamos, pero que son ayudas que no damos abasto, porque realmente también el presupuesto del gremio es acotado, depende de los aportes de los asociados. Y tienen que ver con lo que ustedes han planteado al principio del programa. Habrían dos cuestiones para mí que acá se mezclan. La primera cuestión es que el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, está dispuesto a cumplir las metas fiscales que se puso a principio de año, que después reajustó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de llegar al déficit al 1% del déficit primario. Y eso va a implicar, lamentablemente hay que decirlo, no cumplir las metas presupuestarias que ha votado el Congreso Nacional. Porque lo que está pasando en estos momentos, hay que decirle a la gente, que hay una subejecución presupuestaria. O sea, que el gobierno está incumpliendo con la ley madre, que es la ley de presupuesto. Ese sería el primer hecho. Y si la universidad y la sociedad no nos ponemos firmes, el problema es que esto puede llegar a fin de año con una deuda a favor de las universidades, o sea, un incumplimiento de la pauta presupuestaria, que preanunciaría que el presupuesto del 2019 sería ajustado al incumplimiento del 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno lo que quiere es que sean las universidades las que sostengan el gasto de funcionamiento y becas estudiantiles. Algo así como si pudieron funcionar con la mitad de lo que les habíamos prometido, entonces sigan funcionando con la mitad de lo que les habíamos prometido. Ya hay gobiernos que lo quisieron hacer. Recuerdo el gobierno de Fernando de la Rúa con su ministro López Murphy, que intentó hacer eso y duró 15 días. López Murphy, producto de que quiso tocar el presupuesto universitario. Pero acá estaría lo otro que yo decía. Acá después está la otra visión del gobierno, más ideológica, que ellos en realidad consideran que la universidad es un gasto superfluo y que los estudiantes, ¿por qué hay familias que pueden pagar institutos privados? Hoy el gobierno los subvenciona con las universidades públicas. Esa es la idea de fondo, lo dijo en alguna entrevista, lo dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que dijo, y bueno, pero ¿para qué el gobierno financia las universidades si los pobres no van a la universidad? Bueno, toda una declaración ideológica que está en el trasfondo de por qué, como acá dijo el compañero de UDA, por qué no atienden el reclamo. Emilio, porque te completo una cosa, sí, porque sí. El problema, hace poco el ministro de Trabajo habilitó que las paritarias que se habían cerrado al 15 se actualizaran al 20. Y sin embargo, y a pesar de esto, el Ministerio de Educación no nos llama a los gremios a renegociar la pauta salarial, que para todo el 2015, como acá dijo Rosas, es del 15%, y que ya nos han adelantado que van a proponer el 8% para la paritaria 2019. ¿Qué puede pasar si no hay paritarias? Bueno, lo que está sucediendo de hecho, el gobierno nacional, ya por una resolución del Ministerio de Educación, actualizó al 5% la pauta salarial y no quieren sentarse a discutir porque no tienen ofrecimiento superador. O sea que estamos en una situación muy difícil porque no quieren llamar a paritarias porque no tienen más para ofrecer. Eso es un tema muy importante.
Y ya que lo preguntas, te digo que el presupuesto de 2017 que presentó recién la placa, tuvo una actualización que fue del 30% gracias a la lucha de las organizaciones sindicales, que son las que lograron actualizar el presupuesto universitario. Porque como ustedes dicen, el 96% del presupuesto viene a sueldo y se actualiza por paritaria. El 4 y 5% que va desde el pago de la luz, el pago del celular, la beca estudiantil, la beca de posgrado, los convenios con otras universidades, todo eso no se actualizó. Y el gobierno ya lo dijo que no lo piensa actualizar. Y otra cosa que voy a decir, que es que se completa el presupuesto universitario nacional con los fondos de ciencia y técnica, que hoy están en cero, o sea que no han mandado ni una partida de 300 millones, y el presupuesto del Ministerio de Salud, porque nosotros en San Juan tenemos la Escuela de Ciencia de la Salud, que funciona con un aporte del Ministerio de Salud de la Nación. Está en cero. O sea que estamos haciendo, como dice Rosas, la universidad un gran esfuerzo en cumplir con las metas presupuestarias, a pesar de que hay organismos nacionales que no están mandando las partidas correspondientes. Bien, vamos a hacer una pausa. Sergio, vamos a dejar aquí este segundo bloque. Queremos hablar en el bloque que sigue con Rocío Sevilla, porque ella representa a un sector por demás importante en la universidad, que es el sector estudiantil. Pausa. Ya venimos. La Universidad Nacional de San Juan atraviesa una grave situación presupuestaria. Si los fondos para gastos operativos se siguen retrasando, no vamos a poder funcionar. Cada vez más estudiantes se quedan sin poder ir a la facultad. No les alcanza para el colectivo. O tienen que dejar de estudiar para salir a buscar trabajo. No hay paritarias para los docentes. Y los sueldos de los no docentes están afectados por la inflación. Por eso nos convocamos en una mesa de diálogo para trabajar juntos. El jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Es una manifestación conjunta para defender a la universidad pública y gratuita. Queremos que la comunidad sepa cuál es nuestra situación. Vamos a seguir dialogando. Los estudiantes, los docentes, los no docentes, los graduados y todas las organizaciones que quieran sumarse a nuestra lucha. Lo que está en riesgo es la educación pública tal como la conocemos. El jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Vamos a marchar porque defendemos la universidad pública y gratuita. Y porque todos somos la Universidad Nacional de San Juan. Campus Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena sábado 13 horas. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación invita a inscribirse en la presentación de trabajos de tesis de grado y posgrado correspondiente a los premios Domingo Faustino Sarmiento, edición 2018. Los premios van de 45.000 a 80.000 pesos. La fecha de presentación de trabajos es del 13 al 17 de agosto. Bases y condiciones en la Dirección de Promoción Científica y Cooperación Internacional, en el núcleo 3 del 5º piso del Centro Cívico. Teléfono 430-6246. Volvemos aquí a nuestros temas y bueno, hablando un poco de cuál es la perspectiva obviamente que tienen los docentes, pero falta otro de los estamentos, tal vez el más importante, ¿no? Yo diría que sí, porque bueno, la razón de ser de la universidad son justamente los estudiantes. Rocío, ¿qué actitud, en qué posición están los estudiantes ante esta situación crítica por la que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, los estudiantes estamos pasando por toda esta crisis y nos vemos afectados de diversas maneras, porque no solo nos afecta la crisis interior de la universidad, sino que también nos afecta la crisis que está sucediendo en el país en general. Entonces, desde la Federación nosotros
estamos haciendo un trabajo para detectar las bajas de las matrículas y a qué se deben, y las bajas en las becas, no solo de presupuesto, digamos, en las becas de la universidad, sino también en las becas como el Progresar y distintos estímulos que dan el gobierno nacional y el gobierno provincial a los estudiantes para que puedan acceder a la educación. Lo que nosotros hemos detectado es que las becas que otorga el gobierno nacional y el gobierno provincial no son suficientes y no alcanzan a los alumnos para poder asegurar el acceso a la educación. Si bien el presupuesto de becas para estudiantes de este año aumentó en referencia al presupuesto del año pasado, hay pocos chicos con becas porque no cumplen los requisitos. Y no cumplen los requisitos porque la gente que podría acceder a las becas en realidad ya no puede acceder a la universidad porque tiene que salir a trabajar y tiene que salir a mantener a sus familias, entonces, y ayudar en sus casas. Entonces, desde la Federación nosotros sentimos y estamos convencidos de que el gobierno nacional no solo que nos está robando las posibilidades, sino que nos está robando los sueños y nos está robando el futuro, porque todos esos chicos que son hijos de madres y padres trabajadores, probablemente primera generación de universitarios, se están quedando otra vez sin acceder y sin posibilidades, y eso es algo que nos preocupa un montón desde la Federación. O sea, el tiempo que antes podían dedicar a estudiar, a cursar, a rendir una materia, ahora tienen que dedicarlo a conseguir una changa por ahí o algún trabajito para poder ayudar en la casa. Exactamente, además, si bien nosotros contamos con becas de fotocopias y becas de materiales en muchos casos en distintas carreras, al igual que becas de transporte, probablemente es muy posible que los alumnos utilicen más becas, o sea, utilicen más fotocopias que las becas que tienen, y muchas veces tienen que elegir entre almorzar y sacar las fotocopias, y realmente les resulta muy difícil, y más con todos los aumentos y toda la inflación que está habiendo, entre otras cosas. ¿Cuál es la lectura que hace, perdón, cuál es la lectura que hacen ustedes en torno a el beneficio del plan Progresar o de la beca de Progresar? Bueno, el plan Progresar nosotros creemos que era un buen estímulo porque permitía que los alumnos no solo se mantuvieran en el sistema educativo, sino que tuviesen el estímulo para poder estudiar y rendir y no dedicarle el tiempo a otras cosas. Entonces, poder avanzar realmente en los tiempos necesarios en las carreras. Nosotros hemos relevado desde los centros de estudiantes y desde la Federación Universitaria los problemas que estuvo habiendo con el Progresar, y mucha gente que cumple los requisitos perdió el plan y no se lo volvieron a entregar y no les dieron ninguna explicación. Entonces, muchos de esos chicos ahora tienen que elegir entre estudiar, dedicarse de lleno a la facultad, o bueno, la tengo que hacer más tranquilo, más light, y ver si en el caso de que repartir el tiempo entre las dos cosas. Acotación al margen, la gente de ANSES de acá de San Juan no les dio una explicación a ustedes, como no les dio una explicación tampoco a los medios. Digo, de por qué se sacaron tantos planes Progresar en la provincia. No, la realidad es que no hemos conseguido ninguna explicación, por lo menos no de los casos, o sea, de los casos en los que no cumplían los requisitos, sí estaba la explicación. Pero de los casos que cumplen los requisitos no ha habido explicaciones y no se sabe cuál es el motivo por el cual no les han entregado los planes. ¿Tienen algún estimado de cuántos son o todavía no están todavía en esa etapa? Aproximadamente. Bueno, para que tiene el apuntador, hay, ya nos va a hay un contar apuntador detrás de cámara, ya le vamos a pedir el dato. Rocío, ¿hay conciencia en el movimiento estudiantil de la gravedad de la situación? Yo creo que hay una parte del movimiento estudiantil que está muy consciente de la gravedad de la situación, que es muchas veces la parte que más lo está sufriendo porque está, digamos, en esa situación de elijo estudiar y sé que eso me está trayendo problemas en mi casa porque no llegamos a fin de mes, porque no tengo la plata para las fotocopias y demás. Yo creo que esa parte del movimiento estudiantil tiene muy claro el problema que estamos sufriendo. Hay otras partes del movimiento estudiantil que muchas veces también tiene que ver con lo que
el gobierno y la política nacional en general quieren, que es mantenernos a los estudiantes dormidos y hacernos creer que muchas veces los problemas que hay en la universidad no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con algún estamento en particular. Por ejemplo, el problema de las partidas presupuestarias es problema de la gestión, es problema de los docentes que no pueden cobrar el sueldo, y mucha gente termina pensando que cuando se realizan medidas como las que se están realizando en estos momentos, de paros totales o paros sin ir a dar clases, creen que los docentes lo hacen o el personal de apoyo lo hace para perjudicarnos a los alumnos. Y en realidad falta una conciencia de entender que esta es una lucha que tenemos que dar todos, los estudiantes, los docentes, el personal de apoyo universitario, las gestiones, todos juntos, porque la falta de presupuesto para funcionamiento, para sueldos docentes y para la universidad en general hace a que baje la calidad de nuestra educación. Los estudiantes ya no podemos recibir, o si recibimos no alcanza tampoco, apoyo de la universidad para ir a formarnos en otros lugares, asistiendo a congresos, haciendo viajes a los medios y a distintos lugares. Eso es algo que ya el gobierno nacional nos lo está quitando. Ni hablar del presupuesto que tienen que tener los estudiantes, Rocío, para el colectivo. De ahí arrancamos, ¿no? Ya ese es el grave problema que muchos están teniendo. Parece una cosa mínima, tal vez, en el común de la gente, pero basta con hablar de ellos o escucharlos un tanto de las cuentas que tienen que sacar desde el boleto de colectivo y después el que tiene que cargar la sube todas las semanas. Sí. Yo creo que es el mejor termómetro, ¿no? Es el que más sabe la gravedad de la situación. Pero Rocío yo creo que ha puesto el dedo en la llaga en un tema que yo quiero dialogar justamente con los gremialistas. Si no hay tiempo en este bloque, lo haremos en el que sigue, que es el tema del paro, ¿no? La modalidad, cómo nos manifestamos para expresar que queremos defender la universidad pública, cuál es la metodología elegida, ¿no? Porque es como que hay una gama de grises entre el blanco y el negro. Entonces, bueno, arrancamos con Julio Roberto Rosa. Bueno, indudablemente que se ha tomado con mucha responsabilidad el momento que estamos viviendo, porque es lindo que hubiesen podido participar de las reuniones previas que hubieron con la participación de los directores de los colegios preuniversitarios, de los distintos referentes de las facultades, el mismo rector, la misma vicerrectora y los gremios docentes y APUN, de que no es un momento parecido a los anteriores. Este es un momento totalmente distinto y diferente porque hay una insensibilidad total. Y estamos a sabiendas de que esta semana, que es clave para que tomase conciencia el gobierno nacional o quienes deben convocar a la paritaria, habida cuenta de que todo el país está convulsionado y la comunidad en general se va a solidarizar con este fuerte reclamo universitario, porque está por un lado el tema del salario, pero está el destino de las universidades del país. Entonces, seguramente la semana que viene, tal cual se habló en las reuniones previas, la modalidad va a ser distinta, va a ser diferente. Pero es un momento que los padres, fundamentalmente, tienen que entender de que lo que se está haciendo es una defensa irrestricta de la educación de sus hijos y de que hay necesidad imperiosa de que la paritaria nacional universitaria escuche el reclamo de todas las universidades del país, porque también los rectores están sumamente preocupados por la responsabilidad que le competen de que tienen que ser escuchados. Nosotros venimos, la docencia nacional viene una experiencia muy fea, que es la supresión de la paritaria nacional que estaba en la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces, no sabemos qué piensan
hacer con la paritaria universitaria, que si tienen un criterio parecido o semejante, esto va a ser sumamente grave y las secuelas de riesgo, como pueden terminar estas medidas de acción directa, son imprevisibles. Me quedo con eso, digo, la educación pública la tenemos que defender todos, ¿no? No se trata del paro contra los padres, o no es contra los padres el paro justamente, sino ni mucho es... menos para perjudicar claro, a ni los mucho menos para alumnos. perjudicar a los alumnos, como acaba de decir Rocío. Queda la respuesta del señor Furlan, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a una pausa antes del último bloque y hacemos las conclusiones de este debate. La Universidad Nacional de San Juan atraviesa una grave situación presupuestaria. Si los fondos para gastos operativos se siguen retrasando, no vamos a poder funcionar. Cada vez más estudiantes se quedan sin poder ir a la facultad. No les alcanza para el colectivo. O tienen que dejar de estudiar para salir a buscar trabajo. No hay paritarias para los docentes. Y los sueldos de los no docentes están afectados por la inflación. Por eso nos convocamos en una mesa de diálogo para trabajar juntos. El jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Es una manifestación conjunta para defender a la universidad pública y gratuita. Queremos que la comunidad sepa cuál es nuestra situación. Vamos a seguir dialogando. Los estudiantes, Los docentes Los no docentes, Los graduados. Y todas las organizaciones que quieran sumarse a nuestra lucha. Lo que está en riesgo es la educación pública tal como la conocemos. el jueves 9 de agosto marchamos en defensa de la universidad pública. Vamos a marchar porque defendemos la universidad pública y gratuita. Y porque todos somos la Universidad Nacional de San Juan. Octavo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado junto a la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria, 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Nacional de San Juan. La carrera está compuesta por 36 materias, está dividida en 5 años, abarca distintas disciplinas como la historia, como la economía, la sociología y principalmente la materia de ciencias políticas. El campo de acción de un politólogo es el ámbito público, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal, donde se puede dar asesoría a los distintos campos que constituyen el poder del Estado principalmente. Último bloque de nuestros temas para este día de viento que tenemos en la provincia de San Juan y con un tema que la verdad nos duele, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Es duro, pero es la realidad que tenemos que mostrarles también, Susana, a los que llevamos, en mi caso, casi 30 años trabajando en la Universidad Nacional de San Juan y hemos pasado ya por otras crisis, inclusive aquella en la cual nos recortaron un 13% de nuestros salarios, que después nos devolvían con unos papelitos de colores. Yo creo que esta duele de manera particular y yo creo que rescato lo que decía Julio Roberto Rosa, ¿no? El tema de la insensibilidad. Sí. Es como que del otro lado no hay con quién, no hay quien reciba el guante, ¿no? O sea, no abrir las paritarias es no quiero hablar con vos, en definitiva. Nos quedaba la respuesta de Emilio pendiente. Bueno, modalidad para manifestarse. Bueno, yo también lamento la situación en la que estamos. A decir la verdad, no quisiéramos llegar a esta instancia. El docente, que es docente de corazón, de vocación, lamenta profundamente esto. Hay un debate muy grande. Yo reconozco que empujar medidas de lucha como esta han significado debatir y debatir y debatir y seguir debatiendo con los docentes porque
La verdad que nosotros no tenemos otra herramienta desde el punto de vista de la legalidad sindical para manifestarnos. O sea, el paro, que es un derecho sindical consagrado por la Constitución, nos habilita, pero la verdad que nos duele. ¿Por qué? Y porque nuestra tarea es estar evaluando alumnos, con los alumnos, y estamos en un momento muy difícil. Pero hay que reconocer lo siguiente, que nosotros iniciamos el semestre, cuando se inició la discusión paritaria, hicimos 16 días de paro en distintos momentos, en distintos periodos, y lamentablemente hemos llegado a esta situación extrema por la falta de sensibilidad del gobierno nacional y por su política de ajuste a la universidad. Yo lo que me gustaría aprovechar el momento y hacer un llamado más que a la comunidad en su conjunto, a los estudiantes, que esta es la lucha de todos, pero la universidad es de los estudiantes. La razón de ser de la universidad la dan los estudiantes. Universidad sin estudiantes no es universidad, y es lo que más preciado que tenemos y lo tenemos que cuidar. Nos encontramos en esta contradicción hoy que nos separa muchas veces. No nos gustaría estar separados, nos gustaría que los estudiantes tomen la posta, que sean ellos, digamos, los principales defensores de la universidad pública. Es de ellos. Más que de la sociedad en general, de los estudiantes en particular. Nosotros nos debemos a ellos. Sí, por eso le digo, el llamado es como dijo acá nuestra alumna, también ellos también enfrentan un debate muy grande con los estudiantes, porque muchas veces el estudiante primero ve que no tiene clase y analiza desde ahí, pero lo que ella dijo yo acuerdo totalmente. Hay compañeros de ella, alumnos nuestros, que eligen hoy entre almorzar y ir a la facultad. Entonces, tomemos eso en cuenta, porque esa es nuestra lucha. Porque nosotros luchamos por nuestro salario, está bien, pero lo hacemos por defender la universidad, por los colegios. Hoy los colegios nuestros son de excelencia y muchos padres se nos quejan a nosotros, recibimos duras críticas por los paros, pero tienen que entender los padres que queremos mantener el nivel de excelencia en nuestros colegios. Y la única forma de hacerlo es con docentes bien remunerados. Totalmente. Sin duda que San Juan sería muy distinto sin una Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Sería así. ¿Qué piensan ustedes, Rocío? Y yo creo que en realidad no solo San Juan sería muy distinto sin una universidad nacional, sino que todo nuestro país sería muy distinto si nosotros no tuviésemos una universidad pública y gratuita. He visto a lo largo del tiempo, porque milito desde que entré a la facultad, muchas luchas estudiantiles en muchos lugares por lograr tener lo que nosotros tenemos acá, y que muchas veces no somos conscientes no solo del privilegio, sino de la responsabilidad que conlleva ser parte de una universidad nacional y pública. Entonces yo creo que no solo San Juan, sino toda la Argentina sería muy distinta si la universidad no fuese pública y gratuita, y si no tuviésemos maneras de equiparar y hacer más equitativo el acceso a la educación. Roberto, el jueves UDA se une a esta marcha. Sí, con seguridad. Y es la convocatoria amplia que le hacemos a toda la comunidad universitaria. Esperemos que también, con la responsabilidad que cada uno tiene que acudir a ese momento, que también nuestros alumnos sean sensibles a esta situación, porque es importante, y para poner en valor lo que decía Fulán, los docentes también queremos demostrar que defendemos nuestros derechos, porque también es la mejor manera que vean nuestros jóvenes alumnos, que vean los alumnos de qué manera tenemos vocación y amamos la actividad educativa que llevamos a cabo. Y por eso es que convocamos a toda la comunidad sanjuanina que sea sensible a este reclamo legítimo que hace la universidad, que es de todos. Seguro. Adicus, reiteramos la convocatoria entonces desde Adicus. Y tenemos que ponderar el llamado que hizo el rectorado a la mesa de diálogo y de unidad, donde están todos los gremios representados, los PAU, o sea, el personal de apoyo y los estudiantes. Y bueno, nos tenemos que juntar todos, manifestarnos con contundencia. El día jueves a las 10
salimos desde el rectorado, vamos a marchar por las calles de San Juan. Y a la comunidad toda de San Juan les tenemos que decir eso también, lo que acá se ha dicho. Defendemos que siga habiendo universidad de calidad para todo el pueblo, colegios de calidad y cultura, porque la Universidad Nacional de San Juan tiene un coro, tiene una orquesta, tiene un centro de deportes de primer nivel, tiene equipos de primer nivel, tiene observatorios, tiene institutos de renombre internacional. Y eso es lo que se está poniendo en juego acá y estamos defendiendo. Seguro. Rocío, bueno, desde los estudiantes también. Desde los estudiantes, desde la Federación y los centros de estudiantes, estamos convocando y estamos invitando a nuestros compañeros a participar. Nosotros, por supuesto, que vamos a estar presentes y creemos que no solo debemos estar quienes somos miembros de la comunidad universitaria, sino también hacer parte a la sociedad en general, porque la Universidad Nacional de San Juan la mantenemos entre todos y es parte de nuestro patrimonio. Bueno, allí estaremos entonces. Exactamente, allí estaremos. Nos estamos despidiendo, sin antes decirle que obviamente la clase pública que estaba prevista en las facultades sociales quedó suspendida por las inclemencias del tiempo. Exactamente, pero tal como han anunciado tanto las organizaciones estudiantiles como los gremios, se van a repetir actividades de este tipo, clases públicas y demás, para que el resto de la comunidad, que como decía Rocío, tal vez no son usuarios directos de la universidad, porque no son estudiantes, no cursan ninguna carrera, pero son quienes sostienen a la universidad, vayan tomando conciencia, apropiándose de la universidad y de su situación. Nos vamos, hasta acá llegamos. Recuerden, la universidad pública gratuita es de todos y la universidad somos todos. Susana, hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Muchas gracias por acompañarnos.